el alemán no se podía casar con un venezolano. Si yo me casaba con una venezolana o viceversa, yo perdía todos los derechos aquí en la colonia total. Para mantenerlo puro. Sí, ok. Eso tuvo sus pros y tuvo sus contras. La parte negativa fue que hubieron algunos problemas por consanguinidad. Y la otra parte positiva, que durante casi 100 años se mantuvieron las tradiciones y costumbres alemanas. Porque te doy un ejemplo, si fuéramos colocados la colonia Tovar o ese grupo de inmigrantes en la Victoria, ellos se adaptan fácilmente al sistema venezolano. Entonces se pierde ese Así origen es. tradicional. Esa era una de las mejores partes. Si tienen otra pregunta, me das diciendo. Me gustaría saber, bueno, ¿cuál fue una de las principales razones por la que los alemanes, sí, por la que los alemanes dejaron su tierra, dejaron La Alemania? razón era porque en los años 1840 las cosechas y las lluvias se le perdieron. Y ellos se vinieron más por razones económicas. Ellos estaban endeudados y ellos no hallaban cómo pagar su deuda por las malas tempestades y el tiempo que las cosechas se le perdían. Entonces ellos vieron esa posibilidad de que le ofrecían traerlos para Venezuela, le iban a dar casa, le iban a dar terreno. Ellos vieron una posibilidad y ellos se vinieron. Ese fue el motivo. Y el motivo por lo cual Venezuela lo busca era para recuperar la agricultura aquí en Venezuela que había decaído. Importante, importante. Otra cosa también. Usted es directamente hijo de alemanes, de ascendientes que vinieron en ese barco. Soy descendiente, yo soy Descendientes. de la cuarta generación. Pero sucede lo siguiente, que el primer grupo que llegó entre ese primer año y el segundo año, muchos se fueron de la colonia. Ellos desertaron, ellos se fueron porque ellos vieron que aquí en la colonia no había forma de sobrevivir. Si tú eres carpintero y tú vas a hacer una silla, ¿cómo le vas a vender a una persona pobre de los tuyos que no tiene con qué comer? Claro, como yo siendo carpintero, o como siendo carpintero, un alemán carpintero, ¿a quién le iba a vender la silla? Así. Ok. Entonces también se estableció una empresa que se llamaba Beni, Compañía Beni, que ellos fueron los que fabricaron también la primera cerveza. Ellos fabricaron la primera cerveza en mayo de 1843. El maestro cervecero de Oro Beni tenía tantas ganas de beber cerveza que apenas llegaron los 25 días, el hombre optó por fabricar la primera cerveza. No se pudo tomar una cerveza en el barco y habían pasado unos días y él optó por fabricar la primera cerveza. La primera cerveza en Venezuela se fabrica aquí en la colonia Total. Pero trágicamente el maestro cervecero muere ya para junio de ese mismo año y él muere por las siguientes razones. Porque el maestro cervecero, aparte de que se tomaba su cerveza, él se puso del lado del pueblo porque Alejandro Beni, como director, los explotaba mucho. O sea que Alejandro Beni, en el caso vamos a poner, Enrique fabricaba las sillas, yo tenía que venderte la silla a ti, Alejandro Beni. Pero había, como se dice, la otra parte, la referencia, que si la silla valía 20 pesos en la Victoria, me deberías pagar eso. Más él no te lo pagaba. Él te pagaba 15 y no te daba dinero. Entonces él le hacía un vale. Enrique, tú necesitas algo del almacén, tú me traes el vale. Ok. Eso por una parte. Ahora la pregunta que yo te haría, ¿y por qué Enrique no se lleva la silla a la Victoria? Ok. No podía llevarte la silla a la Victoria porque él mantenía una milicia aquí, Corazzi y Alejandro, una milicia para que no pudiera salir nadie. Porque la excusa era que si tú no me pagabas los gastos del barco, tú no podías salir de la colonia de barco. Lo tenían como esclavo. A todas estas, bueno, la gente empezaron a salir, la gente empezaron a irse también a otros sitios. Luego de esto va el botánico Carten y el bien, porque aquí era un sitio muy, muy visitado por los botánicos.
por las orquídeas, por las plantas medicinales y eso. Entonces, cuando llegaban a Caracas, tenían como referencia visitar la colonia Tovar. Alejandro Beni le pide a uno de esos botánicos, a Carsten, para que le trajera otro grupo de inmigrantes. Pero sucede lo siguiente, no podía ir más a Ending, el sur de Alemania, donde vino el primer grupo, porque como los engañaron, de ahí no iban a venir más y le van a sacar a patada. Bueno, entonces en el segundo grupo cae mi familia, porque entonces este señor, en vez de buscarlo en el sur, va y busca el otro grupo en el norte. De ahí en la parte del norte, para 1851, se traen a la familia Breidenbach y otro grupo. Esta es la parte de la zona de Frankfurt, un pueblo que se llama Erfurthausen. En Frankfurt. En Frankfurt, sí, un pueblo que está por la zona de Frankfurt, se llama Erfurthausen. De ahí está mi profesor, el tatarabuelo, ya, Andrea Breidenbach, y entonces Andrea Breidenbach tenía 13 años que no le pagaban, y entonces él se molestó también y le ofrecieron la oportunidad de traerlo a la colonia Tovar como contratado, y él viene de esa posibilidad y él se viene. Él se viene para acá con 9 hijos. Luego en el tiempo sucede lo siguiente, en vista de que las familias estaban yendo de la colonia Tovar, viene Manuel Felipe a la colonia Tovar, porque Jacinto Rivas le dice, tiene que venir a la colonia Tovar porque los alemanes se están yendo, porque no le han hecho la donación legal de los terrenos. Él se viene y hace una donación ficticia. ¿Por qué una donación ficticia? Porque los Tovar no tenían terreno en esta parte alta. Entonces, él hace esa donación. Él hace esa donación ficticia, pero ya para en 1852, ¿verdad? Pero Emilio Breidenbach, que era hijo de Andrés Breidenbach y Apolonia, para el año 1881 es elegido autoridad. Emilio se va con su documento, se va al registro y le explica. Nosotros sabemos que el documento no tiene tradición legal, no tiene la primitiva, pero la buena intención de Manuel Felipe era que fundáramos una colonia, que fuéramos un pueblo productor en la agricultura, y ya van casi 30 años, y nosotros pensamos que hemos cumplido. Una vez con este alegato, se salvó la situación, el registrador pasó el documento y lo registró. Emilio Breidenbach le salvó la situación. Nos vamos otra vez a Emilio Breidenbach y su hermano Gregorio. Para el año de 1887 ellos compran los terrenos del Jarillo a Altagracia Tovar por 10.000 bolívares. Entonces ahí se funda como otra pequeña colonia Tovar. Yo pienso que los Breidenbach en aquel momento vieron que los terrenos del Jarillo eran extensos y para los cultivos y eran más cerca a Caracas. Eso fue uno de los motivos que ellos compraron. Síganme haciendo preguntas. Bastante interesante la historia. En estos libros los hizo usted. Sí, yo participé en este como, bueno, yo fui, ¿cómo se dice?, con información, y también hice la introducción. Okay. Y este sí lo hicimos yo y el señor La Higuera Collín, que está aquí. Se hizo este libro para borrar ciertas informaciones falsas que habían y se hicieron los estudios. Entonces se hicieron los estudios, como vas a ver aquí. Ya casi desde el año 1650 se hacen los estudios de los terrenos y ahí se busca la tradición de los terrenos. Y en realidad los Tovar nunca fueron dueños de los terrenos para la época. No, desde el año 1650, ¿viste?, que todavía era colonia española. Luego de ahí seguimos a esta parte. Todo esto que ustedes ven aquí es una cronología de lo más importante de lo que iba sucediendo. Yo lo llevo a las escuelas y yo les explico a los muchachos qué sucedió el 26/6 de 1841. Entonces ya ellos tienen un pequeño ítem. Más o menos esto se hizo hasta la actualidad.